Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase de la tarde de educación en salud, teniendo en cuenta siempre que en la anterior clase ya habíamos estado hablando del tema del plan de charla, como el instrumento que ustedes tienen que saberlo utilizar el momento en que vayan a planificar sus actividades de extensión de cobertura, ¿cierto? Significa que ustedes tienen que salir de su centro de salud, no tienen que estar entre cuatro paredes todo el tiempo. La atención primaria en salud demanda la extensión de coberturas, de los servicios de salud. No siempre significa que los servicios de salud se realicen en el hospital, en el centro de salud. Esas son las actividades curativas más que todo. Pero las actividades promocionales y preventivas no se realizan mucho en el centro de salud, se realizan en el campo. Por eso se llama extensión de coberturas. El médico, la licenciada, la enfermera salen de su centro de salud para ir a trabajar en el campo. Y sobre todo van a realizar actividades de promoción de la salud, charlas, visitas domiciliarias. Entonces, ya el otro día hemos estado revisando cómo tenemos que elaborar un plan de charla. Si ustedes ya han debido ya descargar el material de un plan de charla. Les he mandado el bosquejo, vamos a decir, que utilizamos para ir desarrollando un plan de charla. Y efectivamente lo tengo acá también. Un plan de charla tiene unas 6 columnas que nosotros vamos a ir llenando. Cuando tengamos asignado nuestro tema, el otro día en la anterior clase hemos hablado de la lactancia materna, ¿no es cierto? Si se acuerdan ustedes. Hemos escogido ese tema para que ustedes puedan ir conociendo cómo se elabora un plan de charla, teniendo siempre en cuenta esos principios que hemos mencionado antes de estar elaborando un plan de charla. Ustedes tienen que pensar que sea sencillo, fácil, para ir a charlar, hemos dicho, no para ir a dar una clase magistral. Para una clase magistral, quien da una clase magistral tiene que tener mucha información en su cabeza sobre el tema. Esa es una charla magistral, que no dura 20 o 30 minutos. Una clase magistral es una clase de media mañana o de un día entero, donde necesitamos que la audiencia a quien vamos a dar una charla también tenga conocimiento del tema. Una clase magistral. Se necesita, generalmente no se va pues a dar una clase magistral a nivel de nuestras casas, ¿no es cierto? Lo que hacemos y lo que vamos a hacer juntamente con ustedes es ir a visitar las casas para dar una charla, para ir a conversar. Y por eso siempre les estoy reclamando que tenemos que mejorar nuestra intercambio, nuestra comunicación interpersonal. Porque solo así vamos a poder dar una buena promoción. Pero solo así, cuando tengamos un buen manejo de nuestra comunicación interpersonal, vamos a dar una buena charla. Caso contrario, ustedes van a ir a perder su tiempo. Y el tiempo vale oro, como dicen, ¿no es cierto? No pueden ustedes desperdiciar su tiempo para irse a pasear en una charla, en una visita domiciliaria. No pueden ir a comadrear, ¿no es cierto? Tienen que ir a dar una charla de salud. Eso significa que ustedes tienen que tener la información suficiente y necesaria para poder hacerlo.
para que esta charla sea sencilla, porque otra de las reglas de la sencillez es que sea una educación participativa. Ella sabe, yo sé, yo le enseño, ella me enseña. ¿No es cierto? Horizontal. Educación horizontal, participativa. Todos aprendemos y todos enseñamos. Eso es importante, compañeritos, que tengan mucho en cuenta. Y el otro día hemos estado hablando de la lactancia materna como el primero de los ejemplos en cómo tenemos que sostener una buena charla. Hemos dicho que también tiene que tener lógica, ¿no es cierto? Que si vamos a ir a hablar de lactancia materna, tenemos que terminar evaluando la lactancia materna. Desde un principio hablamos de lactancia materna y al final evaluamos lactancia materna. ¿No es cierto? No podemos estar terminando preguntando sobre los métodos de planificación familiar, por ejemplo. Ahí no hay lógica. Hemos dicho que nuestro material, si vamos a llevar un papelógrafo o un rotafolio, este material, este medio que vamos a utilizar, tiene que producir impacto, hemos dicho, ¿no es cierto? A veces, solo enviando un mensaje de unas fotografías, de unos buenos dibujos, bien bonitos, bueno, nos ahorramos muchas palabras, porque hay un buen dibujo. Un niño que está jugando, alegre, bien entusiasta, con un buen físico, comparado con un niño que está sentadito, delgado, triste. No necesita mayores explicaciones, ¿no es cierto? Para que cuando la mamá vea y pueda diferenciar cómo tiene que estar su niño, el saludable y el enfermito. Y comienzan ustedes a hablar de la lactancia, de los beneficios. Hemos dicho que la sencillez, la lógica, el impacto. Y ustedes ahí tienen en su papelógrafo o en su rotafolio los puntos claves. La importancia, sus beneficios, para que ustedes vayan facilitando el proceso de charla. Nada más. No se compliquen la vida, les he dicho el otro día, cuando tengan que hablar sobre la lactancia materna. Tratar de explicar cómo funcionan las hormonas en el cerebro para que se produzca la lactancia materna, para que cuando salga la leche por el seno materno, no hay por qué estarse perdiendo en esa lógica. Solo queremos que las mamás sepan los beneficios y la importancia de la lactancia materna. Ese había sido el objetivo, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar de un tema que también es frecuente, que ustedes tienen que saberlo manejar también, porque es parte de la promoción de la salud para mejorar las condiciones de la mujer embarazada. Cuando esta mujer sepa la importancia y los beneficios del control prenatal, seguramente va a ir a un servicio de salud a realizar su control prenatal. Es otro de los cambios que nosotros estamos casi obligados a realizar en nuestra comunidad. ¿No es cierto? La mujer embarazada es parte de la población más vulnerable que hay en nuestro país, la que se enferma y se muere más en Bolivia. La mujer embarazada, porque no tiene controles prenatales y porque no tiene su parto hospitalario, atendido por personal capacitado. Y por eso, incluso hasta dinero se les da a las mujeres embarazadas. Con el bono Juana Azurduy.
Por eso es que nosotros insistimos en que ustedes manejen fácilmente estos temas. Quizás no estamos logrando o estamos tardando muchos años en lograr estos cambios porque hablamos en difícil a la comunidad, con términos médicos que no nos entiende la comunidad. Queremos lucirnos con todo nuestro conocimiento, cuando no es así. En la comunidad tenemos que ser como ellos, sencillos. Hablar, si ustedes hablan el idioma de la comunidad, si son quechuistas y ustedes hablan quechua, lúzcanse pues con el quechua. Van a ver cómo esa charla va a ser tan amena. Eso es bien importante. Entonces, el tema es, hoy día, control prenatal. Muy bien. ¿A quiénes vamos a hablar del control prenatal? ¿Cuál va a ser nuestra población? Las mujeres embarazadas. Esa es nuestra población. Y en nuestro barrio no hay cientos de mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Antes había muchas mujeres embarazadas en nuestros barrios. Hoy hay menos. La tasa de fecundidad ha bajado mucho con el transcurso de los años. Antes, si ustedes preguntan a su papá o a su abuelita, 5, 6, 10 hermanos. La mujer tenía muchos hijos. Hoy esa tasa de fecundidad, que antes era de 10, de 6, de 5, hoy es de 2,5 en nuestro país. O sea, en todo nuestro país, las mujeres tienen máximo 2 hasta 3 hijos. Excepcionalmente tienen 4, 5. Ahora, ustedes, jóvenes de la casera, ¿alguna vez se les ha ocurrido pensar que si cuando sean madres van a tener 10 hijos? ¿5 hijos? Seguramente que ya no. Muchas de las jóvenes ya ni quieren tener hijos. ¿No es cierto? Máximo 1, 2. Entonces esa tasa de fecundidad ha disminuido. Por eso es que en nuestros barrios no hay muchas embarazadas. Puede haber 2, 3 ya. Entonces a ellas está dirigida nuestra charla sobre el control prenatal. Pero si no las podemos juntar a las 3 mujeres embarazadas, las agarramos en su casa, pues, una por una. Y a cada una le damos la charla. ¿No es cierto? Este es un tema que a veces puede ser, hay que manejarlo con cuidado. Quizás más le guste a la mujer embarazada estar solita contigo para charlar y no estar con todas las otras mujeres embarazadas. ¿No es cierto? Hay que respetar el derecho que tiene cada una de las mujeres embarazadas. Entonces, si tienes la población objetivo, que es una mujer embarazada, con ella vas a planificar tu charla. Una charla sobre la importancia y los beneficios de el control prenatal. Entonces, la primera columna del plan de charla dice objetivo de aprendizaje. La segunda columna dice contenido temático. Estas 2 columnas del plan de charla son bien importantes porque aquí se define todo lo que va a ser tu charla. ¿Ya? La columna 1 y la columna 2. Objetivo de aprendizaje y contenido temático. En tu objetivo de aprendizaje tiene que estar escrito en una forma en que digas que la mujer embarazada o que las mujeres embarazadas de tu charla reconozcan la importancia y los beneficios de hacer un control prenatal en el centro de salud.
Ese es tu objetivo de aprendizaje. O cuando vayas a dar una charla a una señora, a doña Anita, que es la que está embarazada, en tu plan de charla tiene que decir que doña Anita reconozca cuáles son los beneficios y la importancia de realizar un control prenatal en el centro de salud. Ese es tu objetivo de la charla. Eso es lo que vas a evaluar al final. Si esta señora sabe reconocer la importancia y los beneficios de un control prenatal en el servicio de salud. ¿No es cierto? No es nada complicado. No es nada complicado. Entonces, la primera columna tiene que estar definida, por eso se llama el objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres tú que aprenda la señora embarazada con la que vas a tener tu charla? ¿Está claro? Que reconozca, esa mujer tiene que reconocer al final, en el momento de la evaluación, la importancia de los beneficios y los beneficios de realizar un control prenatal en el centro de salud. Bien, cuando esto está bien definido, la columna número 2 dice contenido temático. ¿Qué es lo que voy a hablar para que esta señora reconozca la importancia y los beneficios? Entonces, el tema es control prenatal. Entonces, lo primero que tiene que saber la señora es qué es un control prenatal. ¿No es cierto? Guarda relación con tu objetivo. Un control prenatal es la revisión que se realiza a la mujer embarazada para detectar cómo está avanzando su embarazo. Ese es un control prenatal. En palabras fáciles. Doñita, control prenatal, cuando tú vayas, el doctor o la doctorita te va a revisar y te va a decir cómo está avanzando tu embarazo. Ese es un control prenatal. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios para tener una relación directa con la columna número 1, dirás, el beneficio es que la mamá va a saber que su bebé está desarrollándose sin problemas, que su embarazo no tiene ninguna dificultad, que su peso está bien, que va a recibir su vacuna antitetánica. Esos son los beneficios. Pero además, con el bono de Juana Zurduy de Padilla, vas a tener su beneficio. También puedes ponerle aquí, como parte de sus beneficios, que va a estar inscrita en el bono Juana Zurduy y va a recibir un dinerito que le va a apoyar en su control prenatal. ¿Por qué es importante? Porque la señora va a tener una buena información de cómo está evolucionando su embarazo. ¿No es cierto? Todas esas cosas son importantes, porque además va a recibir vitaminas, porque también se le va a hacer una prueba de laboratorio para ver cómo está toda su sangrecita, para ver cómo está la posición de su bebé, para detectar si no hay señales de peligro durante su embarazo. Esos son los beneficios que va a recibir la mamá durante el control prenatal. Estas dos cositas habían sido lo más importante, jóvenes. El objetivo de aprendizaje y el contenido. Porque la columna número 3 dice método. ¿Qué método ustedes están utilizando? Es una charla. Ahí está el título. Charla.
explicativa, participativa. No solamente tienes que hablar tú, sino que tienes que motivar a que la señora también participe con sus preguntas. ¿Ya? Fundamental, importante. Charla. Había sido el método que vas a utilizar en una charla. ¿Qué medio vas a utilizar? ¿Qué medio? Hemos dicho, y los reitero, que lo que más vamos a utilizar en nuestras visitas domiciliarias no son un data display, un televisor, no. Aquello que es fácil de llevar, aquello que no cuesta caro, aquello que sea un material sencillo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del papelógrafo y del rotafolio. ¿Por qué no vas a ir con data display, querer enchufar? Señora, ¿dónde está tu televisor? ¿Dónde sí te podemos proyectar? No. Es complicado eso. Una charla emotiva, empática, ¿no es cierto? Eso es, ¿qué medio vas a utilizar? ¿El papelógrafo o el rotafolio? Y si quieres puedes poner ahí, para tu papelógrafo has tenido que comprar, no sé, marcadores, scotch, en fin, si quieres puedes poner ahí. Pero es suficiente que pongas papelógrafo o rotafolio y que tengas listo ese material. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a realizar esta charla? Eso guarda relación con tu contenido temático. En hablar sobre qué había sido el control prenatal, ¿cuánto tiempo? 1 o 2 minutos. Listo, 2 minutitos. A ver, para explicar los beneficios del control prenatal vas a utilizar 5 o 10 minutos, ya. Para hablar de la importancia, igual unos 10 minutos. 10 más 2 son 22 minutos. ¿Y cuánto más vas a evaluar? Con las preguntas que le vas a hacer. Listo. Una charla sobre este tema no debería durar más de 25 minutos. Ya, media hora. Como verán, queridos jóvenes, no está difícil esta situación de elaborar su plan de charla. Porque los temas que van ustedes a ir a charlar a la comunidad no son temas difíciles. No van a ir a hablar sobre, digamos ahorita, sobre cómo ha aparecido el coronavirus, por ejemplo, a dar una charla. No. Hay tantas cosas que se dice de cómo aparecieron el coronavirus. Ustedes van a ir a charlar sobre temas que son cotidianos para la mujer embarazada. La lactancia materna, el control prenatal, sobre las vacunas, sobre las diarreitas, sobre las infecciones respiratorias agudas, problemas que son cotidianos, ¿no es cierto? Que se manejan permanentemente y que hay que recordarles a la comunidad en palabras sencillas, con materiales sencillos también. Bien, jóvenes, espero que esto de revisar un plan de charla les haya entretenido. Si ustedes gustan, una vez que ya tengan el modelito del plan de charla, podemos hablar de otro tema también. Porque esto hay que perfeccionarlo, jóvenes, ¿ya? Este va a ser un instrumento que ustedes permanentemente lo van a utilizar en sus visitas domiciliarias. Y tiene que ser fácil para ustedes elaborar un plan de charla. Así que la próxima clase también podemos estar hablando de otro tema. No hay ningún problema. De un tema que es permanentemente. Las vacunas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante las vacunas? Que nuestros niños tengan su esquema completo de vacunación. No vamos a entrar a hacer un esquema de las vacunas, que dónde se aplican, cómo se aplica, qué dosis. No. Vamos a hablar por qué es importante.